Yo voy a hablar y quiero hablar más de lo que es la Unión Europea, cuál es nuestra responsabilidad y nuestra relación, porque hay una cosa que no se les habrá tampoco pasado desapercibida. No ha mencionado a la Unión Europea. Ha hablado de Estados Unidos con Rusia, tenían que hablar con Japón, China, etcétera. Lo tengo apuntado, he mencionado Japón, India y China, con Estados Unidos y Rusia. Y ese es uno de los dramas de la Unión Europea. Pero primero permítanme hablar de Siria. El país está desapareciendo. El país está desapareciendo, eso lo ha dicho Lakhdar Brahimi, lo ha repetido el señor al-Assad con esa fuerza de las cosas que a uno le importan. Y además esto está está desestabilizando la región. Él, y lo sé por un problema de tiempo, ha mencionado Turquía, pero aquí lo que está pasando en estos momentos ya en Líbano y lo que puede pasar en Jordania puede transformar esta guerra civil en Siria en un conflicto regional y más allá. Luego, él no ha hecho mucho hincapié en Irán, lo ha mencionado solo una vez, pero el papel que Irán está jugando, ha mencionado mucho más a Arabia Saudí, Qatar, y me parece importante porque hay que destacar su papel y su programa. Es decir, no pensemos, yo me complace que alguien que viene de la región le llame a las cosas por su nombre y diga, oiga, es que, en fin, es que la Liga Árabe, pues así como la gran defensora de la democracia, pero es que eso es lo que pasa en Occidente. Es que Qatar o Arabia Saudí, los grandes adalides de los derechos humanos, pues, en fin, pero eso es lo que estamos aceptando, y estamos aceptando acríticamente. Evidentemente, yo comparto con él, en fin, la única solución real en estos momentos ya es un alto el fuego decretado cuanto antes, sin condiciones. Y ahí tenemos el problema, no lo ha mencionado, pero el problema de que Occidente se apresuró en no entender que Siria no tenía nada que ver con Egipto, que no tenía nada que ver con Túnez, que el Assad no iba a salir en menos de un mes, como me han dicho a mí varios responsables políticos, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. No, pues esto es cuestión de semanas. Y entonces esa declaración de que esa conferencia no podía contar con la presencia del Assad está haciendo que, bueno, pues que esto se haya ido complicando cada vez más. En un primer momento ese era el gran obstáculo, que Occidente había dado por sentado que el Assad iba a salir y que esa era una conferencia post el Assad. Por lo tanto, realismo. Yo creo que el otro gran mensaje es ese mensaje de quienes defienden los derechos humanos, quienes defienden sobre todo la universalidad. Esta mañana, en un contexto muy distinto, yo he recordado, diga, es que o nosotros defendemos la universalidad de los derechos humanos o no vamos a esperar que las defiendan unas culturas para las cuales el concepto jurídico, no voy a decir los derechos humanos en tanto que ético que moral, el concepto jurídico de los derechos humanos les es absolutamente ajeno. Y cuando nosotros empezamos a llegar a posiciones de transacción, de decir, bueno, pero es que como es su cultura, pues va a ser que la ablación del clítoris, pues igual no está tan mal. Pues no, esa es la debilidad que tenemos nosotros. Entonces, en Siria, pues la esperanza, y yo creo que el moderador lo ha dicho muy elocuentemente, es que tenga lugar esta conferencia en septiembre, y el drama es cuántos muertos más va a costar ese posponer la conferencia. Por lo tanto, gracias. Es una lección humana, de humanidad, voy a decir, mucho más allá de muchísimas cosas. Ahora, yendo a la Unión Europea, unas cuantas pinceladas. Primera pincelada. Nosotros, lo ha resaltado José Ignacio Salfranca y creo que es importante recordarlo, la Unión Europea ha tenido relación con los autócratas. Bueno, eso es
realpolitik. A ver, uno está en el gobierno y tiene que hablar con el que está en el gobierno, sean hermanos musulmanes o sea el señor Mubarak. Hay que hablar con él, lo cual no quiere decir no tener un diálogo crítico, que ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde nos equivocamos. La Unión Europea tiene digamos que un problema de cómo parte la política al Mediterráneo. La política euromediterránea es una hijuela, una especie de mala conciencia, de reacción por mala conciencia de la política al este. Y por lo tanto está copiada sobre la política al este, pero copiada rebajada. Entonces, si uno lee la Declaración de Barcelona, es una declaración fantástica. 18 de los 20 y tantos, 22, 23 párrafos, si no recuerdo mal, se refieren a derechos humanos y a pluralismo. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo la firmó, pero eso quedó agostado por razones de política real, porque los europeos teníamos dos problemas. Uno, problema de terrorismo. Recordemos que la Declaración de Barcelona es del 95, empieza a surgir el terrorismo, y luego la inmigración ilegal. Y toda esa política, todos esos tres cestos que se habían imaginado, se termina en que esa política se orienta a lo que son los intereses más importantes, y entonces se llegan a unos acuerdos que después de haber estado en el gobierno, evidentemente la política es la política, pero lo que no hicimos es ese diálogo crítico que se puede y se debe tener. Ese lo olvidamos. La política de la Unión Europea quedó secuestrada por el interés de la inmigración ilegal y del terrorismo. Ejemplo paradigmático. Una de las pocas instituciones que no se lleva al sur es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Y ustedes se pueden preguntar por qué no se le amplía el ámbito de actuación, se da el ámbito de actuación incluso en países TACIS, o sea, en países más allá de los países candidatos, pero no Bielorrusia. ¿Bielorrusia es mejor o peor que el Túnez de Ben Ali? Pues podemos discutir, pero francamente creo que la respuesta por lo menos no es clara. ¿Por qué no? Pues porque, y esto hay que decirlo claro, había un prejuicio de que la cultura árabe musulmana y la democracia, pues que igual no era tan claro. Y entonces en la Carta Constitucional, en los Articles of Agreement, del tratado en que instituye el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, hay un párrafo sobre los derechos humanos y la democracia. Y realmente ahora se ha ampliado, ahora en esta nueva etapa ya de la política de vecindad, está trabajando ya el BERD, y lo ha dicho José Ignacio Salafranca de nuevo, está trabajando en Marruecos, está trabajando en Egipto, está trabajando en Jordania y creo que en Túnez, ¿no? Sí. Es eso. Eso es de momento en esos países. Con lo cual, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión que hay que decir. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es el Islam. O sea, tenemos un totum revolutum, cosas que hemos cogido aquí y de allá, y en el fondo no tenemos ni idea, y mucha menos idea de lo que son los hermanos musulmanes. Con lo cual pasamos, también por razón de esa mala conciencia, de una visión de los autócratas y de una especie de complicidad vergonzante con todos estos dictadores de mejor o peor ralea, a una especie de rendición con armas y bagajes a los hermanos musulmanes. Y a los hermanos musulmanes los vestimos de todas las características que nosotros queríamos que ellos tuvieran. Entonces, los hermanos musulmanes eran, por supuesto, se daba por sentado que eran demócratas, y hombre, cuando empezaron, porque eso ha sido todo, con el tema de la Sharia, y vuelvo a esto porque es que eso es crucial. ¿Qué es lo que determina? Pues que la religión no es una cuestión de Estado, que la religión no es origen de derecho. Eso es de verdad lo que diferencia a largo plazo, porque si uno acepta que la religión es origen de derecho,
Si la religión dice que una mujer vale la mitad que un hombre, ¿quién soy yo, juez, para decir lo contrario? Tendré que ir a la Universidad de Al-Azhar a preguntarle a ver qué tengo que decir, pero es que ese es así, separar la religión. Con una cosa que yo creo que es tercera pincelada a efectos de europeos. No nos engañemos. Nosotros vivimos en un secularismo a la francesa militante que no es real en el mundo de hoy. En el mundo de hoy hay una vuelta de la espiritualidad, y una vuelta de la espiritualidad porque el ser humano se refugia, busca consuelo en un mundo muy difícil, en un mundo donde la anomía reina, busca consuelo en lo que puede, y uno de los consuelos importantes es la religión. ¿Quiere eso decir que nosotros tengamos que decir, bueno, pues con todo esto, pues viva los hermanos musulmanes? Pues no, los hermanos musulmanes son lo que son y hay que conocerlos, que no nos molestamos en estudiar, en saber qué es lo que defienden, a dónde van, cuál es su programa. ¿Y que hay que trabajar con ellos? Por supuesto. ¿Que hay que tener las mejores relaciones? Por supuesto. Ahora, de ahí a pensar que los hermanos musulmanes van a ser los grandes adalides de la igualdad de las mujeres, pues no. De ahí a pensar que los hermanos musulmanes van a buscar un derecho de familia que vaya en la dirección de una cierta equiparación, pues no, va a ser que no. Entonces, esa es la tercera pincelada, seamos realistas. El estar en connivencia con los autócratas, y digo connivencia porque trabajar realistamente, por supuesto, y con los hermanos musulmanes, por supuesto. Ahora, caer en decir los hermanos musulmanes son unos demócratas acreditados y se les da es que les hemos dado el marchamo de demócratas sin que ellos nunca hayan hecho nada por pedirlo y sin que nada se lo han encontrado, se lo hemos regalado. Estos hermanos musulmanes, el marchamo, el sello de demócratas de pata negra. Bueno, pues no. Y luego nos encontramos con lo que nos encontramos. Esa es la tercera cosa. Cuarta idea. A ver, nosotros tenemos una realidad que es la realidad demográfica. Esta mañana hemos hablado de Europa. Europa es un continente que está envejeciendo. Y a 600 metros, porque es que Ceuta y Melilla están en África, están en la costa africana, o sea, a 600 metros de Europa. Si se quiere, a 14 kilómetros del continente, hay unos países que ahora parece que las curvas demográficas se están estabilizando, pero que tienen unas poblaciones muy jóvenes, unas poblaciones donde el 60 y tantos % pues son menores de 30 años. Y eso, lo que hay que pensar es que esas generaciones que están ahí no tienen un futuro, porque no hay trabajo, porque no hay economía, porque no hay... Y muchos de ellos, y ese es el origen en Túnez, el papel que jugaron esas incipientes clases medias que de repente se encuentran con que no tienen dónde desembocar. A la vez, los europeos nos encontramos con que, digamos que estamos atravesando una crisis económica. Alguien criticaba esta mañana que no diéramos el 0,7. Me gustaría hablarle porque él he buscado un artículo que le va a interesar de lo que es la ayuda. Yo en eso puedo hablar horas porque es un tema que me apasiona, sobre todo de mi otra encarnación como vicepresidenta primera vicepresidenta del Banco Mundial. Pero lo dejemos ahí. ¿Qué es lo que necesitan estos países? Inversión extranjera. A ver, la inversión extranjera directa en el mundo ha sido 5 veces la ayuda al desarrollo. Eso es lo que hace falta. Pero para la inversión, esta mañana lo he dicho en otro contexto también, pero son esas cosas que es que yo me veo muchas veces que las repito y empiezo a pensar, bueno, esto es peligroso, empiezas ya a entrar en fase, digo, en ámbito difícil. Pero es que nos olvidamos, no hay inversión extranjera sin seguridad, seguridad física y seguridad jurídica. Y ahí es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en Egipto? Pues que la economía se ha desmoronado, y se ha desmoronado en gran medida por la falta de seguridad
física y jurídica, y aquí podríamos hablar de esa, me parece perfecta, esa distinción de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Necesitamos, ¿qué podemos hacer ahí la Unión Europea? Evidentemente no el more for more, que es, una vez más, no saber dónde estamos parados. Y estoy citando la filosofía de la nueva política de vecindad. Ustedes háganse mejores, háganse más demócratas, háganse y nosotros les daremos más. Pero es que nosotros tenemos muy poco que darles, la verdad, porque es que no tenemos una situación económica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde sí podemos hacer? Vamos a ver, entre Europa y los Estados Unidos, aunque evidentemente, y tampoco se ha recordado aquí, pero hay que decirlo, los Estados Unidos se están retirando de esta región, con lo cual también lo que es ayuda al desarrollo, Estados Unidos está bajando. Pero entre Europa y los Estados Unidos, Europa tiene el 30%, en realidad el 36% del Banco Mundial, de la propiedad del Banco Mundial. Es decir, y los Estados Unidos tienen el 16%, es decir, que entre los dos tenemos mayoría. Bueno, pues ¿por qué no hacemos grandes proyectos que vertebren esa región? Estamos hablando de la región más enclave, más aislada, los países, el comercio, y aquí nos hablamos de inversión, de puro comercio sacando materias primas de la ribera sur y este del Mediterráneo es menor de un 3%. ¿Cómo puede ser eso? El 70% del comercio de Marruecos o de Egipto ahora mismo, quitando materias primas, vuelvo a decir, es con la Unión Europea. Nosotros planteamos una zona de libre comercio en el Mediterráneo para 2010. Pues no hemos hecho nada, no ha sucedido, son unas de esas, en fin, de esas grandilocuencias que luego no hemos cumplido. Pero podemos utilizar nuestra fuerza en todas las instituciones multilaterales en las que tenemos una voz y que tienen unos presupuestos importantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, nosotros, y eso somos los europeos, más que los americanos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Pues oiga, que si nosotros hacemos la due diligence de un proyecto, pues resulta que es que ese proyecto, porque hoy liquidez hay a punta de pala en el mundo. Dinero que busca dónde invertir, pero por supuesto, ¿dónde invertir? Con seguridad. Ejemplo, me parece que es que no me acuerdo exactamente ahora del nombre, una de las granjas solares más importantes, la más importante hasta ahora en la cuenca sur del Mediterráneo, que por cierto está Abengoa. Abengoa fue uno de los que trabajaron en esta. La Unión Europea puso 60 millones en Marruecos, en la parte norte de Marruecos, puso 60 millones. En el mercado internacional de capitales, ¿cuántos levantaron? Podemos pensar cuántos. 600. 600. ¿Por qué? Pues porque lo que nosotros tenemos que hacer valer es que nosotros damos credibilidad y damos confianza. Y en la situación que vemos, la credibilidad y la confianza valen mucho. Es decir, que estamos en una situación complicada. La Unión Europea tenemos que... Eso es nuestra vecindad, vuelvo a decir que hay 14 kilómetros, vuelvo a decir que con esa diferencia de curvas demográficas hay una presión demográfica importantísima. Se suele citar Río Grande o Río Bravo entre Estados Unidos y México como la gran frontera de la emigración. Bueno, la diferencia de per cápita entre el norte, la ribera norte, no tomando a la Unión Europea rica, no, tomando los países del Mediterráneo norte y los países del Mediterráneo sur, era, y esto hace unos cuantos años, con lo cual sí, ya me voy. Ya paro. Era aproximadamente 5 veces. En estos momentos seguro que estamos a 6 o 7 o 8 veces por cómo han caído. Es decir, desde el punto de vista de la Unión Europea, claridad. Claridad quiere decir claridad, conocimiento, realismo. Eso es lo que... Y desde luego, por último, y nos lo recordaba nuestro amigo El Assad, por último, ser claros en cuando estamos defendiendo nuestros principios y nuestros derechos, que
que no quiere decir que no tengamos intereses, pero que nuestros principios y nuestros valores, y en particular ese concepto de universalidad de los derechos humanos, es algo por lo que debemos, porque eso es lo que es constitutivo y lo que es fundamental para esa región y para todos nosotros. Gracias.